que seguimos entonces con el ejercicio. Nos quedamos entonces trabajando con las filas. Vea lo que teníamos entonces al momento. Para trabajar con las filas entonces, como tengo 5 elementos, lo que voy a hacer es que voy a minimizar las columnas. Voy a mantener solo 2 columnas de una fracción. Vamos a darle Save, Refresh. Vea entonces a dónde se mueve. Y ahora entonces con las filas yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a utilizar Grid Template Rows. Y podemos hacer lo mismo. Podemos utilizar por ciento, digamos, 30% para esa primera fila. Podemos utilizar a lo mejor un 50% en esa segunda fila y un 20% en esa última fila. Vamos a darle Save y vamos a darle Refresh. Y vea entonces cómo se va modificando entonces esa configuración de las filas. Puedo hacer lo mismo con fracciones. Yo puedo decir que quiero que la primera fila sea de una fracción, la segunda fila sea de 2 fracciones y la tercera sea entonces de una fracción. Y vea entonces cómo tenemos esa configuración. Tenemos la primera fila, una fracción, segunda fila, 2 fracciones, tercera fila, tenemos entonces una fracción. Así que funcionan más o menos de la misma manera. El efecto de repeat o el atributo de repeat también lo podemos utilizar acá. Y una última regla que quiero también ver en esta área, antes de pasar entonces a trabajar con la composición, es que nosotros también podemos crear separación entre esos encasillados, utilizando una regla que se llama Grid Gap. Vamos a decir 10 píxeles. Vamos a darle Save, Refresh. Y esto lo que va a hacer es que nos crea una separación dentro de ese grid. Vamos a disminuirlo, voy a utilizar 5. Ok, ahí lo tenemos. Entonces, vamos a comenzar ahora a trabajar con composición. Pero antes quiero explicar un poco sobre el grid que vamos a utilizar. Vamos a estar trabajando con un grid de 12 columnas, que es el más utilizado. Se utiliza mucho, en los últimos años hemos utilizado mucho el grid de 12 columnas porque es un grid que se adapta fácilmente a pantallas pequeñas, ¿verdad? Podemos adaptarlo desde 12 a 8, a 6, a 3, ¿verdad? Para ir a pantallas más pequeñas. ¿Por qué? Porque ya no solamente diseñamos para computadoras, sino que también diseñamos para celulares y tenemos que lograr entonces hacer ajustes para llegar, ¿verdad? Ir desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y para eso entonces utilizamos un grid de 12 columnas. Voy a utilizar entonces este ejemplo porque a pesar de que tenemos 12 columnas, para trabajar con el CSS Grid estamos llegando básicamente hasta el número 13 y vamos a estar viendo esto ya pronto cuando comencemos a trabajar con el grid. Configuraciones que nosotros podemos utilizar, las siguientes. Podemos tener un full width, que es lo que teníamos aquí, ¿verdad? Fue con lo que comenzamos, que es cuando un elemento cruza de un extremo a otro de la pantalla. Podemos tener 2 columnas, 3. Podemos tener entonces una columna que ocupe 3 cuartos. Para hacer entonces esta configuración podemos tener columnas individuales. Así que el grid se presta para nosotros crear distintos tipos de composición de acuerdo a nuestro diseño. Así que, como vamos a utilizar un grid de 12 columnas, voy a eliminar esto por ahora, voy a eliminar las filas. Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Yo voy a decir
que yo quiero un grid de 12 columnas y que cada una de esas columnas va a tener el valor de una fracción. Y vamos a darle Save y Refresh. Y vamos a tener algo así. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Tenemos los elementos uno al lado del otro, pero nosotros lo que queremos es comenzar a organizar ese contenido. Queremos manipular el layout. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos vamos a dirigir a cada elemento por individual para darle una instrucción específica. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que decirle a cada elemento en qué parte del grid va a comenzar y en qué parte del grid va a terminar. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que queremos trabajar primeramente con grid column start. Vamos a trabajar con las columnas primordialmente porque, como dijimos, las filas se van a ir creando solas de acuerdo a cómo nosotros manejemos los elementos. Así que aquí tenemos que decir dónde queremos que ese elemento de navigation comience. Yo quiero que ese elemento sea un full width column, o sea, que ese elemento llegue de izquierda a derecha del grid. Así que debería comenzar en el 1 y hago referencia a la imagen. Este elemento va a comenzar aquí y yo quiero que llegue hasta el final. Así que digamos que yo quiero que comience en la línea 1. Tenemos que decir entonces dónde queremos que termine. Grid column end. Yo quiero que termine en la 13 y puede sonar raro porque tenemos un grid de 12 columnas, pero vamos a decir que queremos que termine en la 12. Y vamos a ver qué ocurre. Vean entonces lo que ocurre. Aunque tenemos un grid de 12 columnas, realmente queremos que llegue hasta el final. Y como un grid se compone de líneas, de columnas y filas, en este caso estamos diciendo que queremos que llegue hasta aquí, cuando la columna 12 realmente tiene un fin y termina en una línea número 13. Así que nosotros, para lograr que este elemento cruce de un lado al otro, tenemos que decir que debe llegar hasta la línea 13. Y eso entonces es lo que va a hacer que ese elemento llegue de un extremo a otro. Ahora entonces vamos a tratar de hacer algo similar con el resto de estos elementos. Pero hay una forma un poco más fácil de nosotros decir esto. Tenemos una regla un poco más corta. Nosotros simplemente podemos decir grid column 1 espacio slash 13 y cerramos. ¿Qué estamos diciendo? Exactamente lo mismo, que queremos que este elemento vaya desde la línea 1 hasta la línea 13, ¿verdad? Ocupando entonces todo el espacio. Vamos entonces con el próximo elemento, que sería header. Y con header vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir grid column, queremos que vaya desde la línea 1 hasta la línea 13, para que ocupe entonces todo el espacio. Y ahí lo tenemos. Pero, ¿qué ocurre si yo aquí necesito más espacio en cuanto a filas? Necesitamos entonces no tan solo expandir la fila, pero la columna, sino que queremos también más espacio hacia abajo, ¿verdad? Porque digamos que aquí va un contenido importante, ¿verdad? Es el encabezado. Para eso,
Utilizamos entonces grid row. Y podemos trabajar en una dinámica similar a esta. Pero ¿qué ocurre? Heather ya está, ¿verdad? Porque le dimos instrucciones a Navigation. Ya Heather se corrió y está en la segunda línea. O sea que Heather ahora mismo está aquí. Digamos que queremos que Heather llegue desde la línea 2, que es en donde se encuentra ahora mismo, hasta la 4. Para que ocupe entonces estas dos filas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que queremos que comience en la 2 y se extienda hasta la 4. Vamos a darle save y refresh. Aquí no está pasando nada porque creo que olvidamos establecer acá. Sí, no hemos establecido acá las filas. Grid template rows. Míralo aquí. Vamos a darle entonces el repeat 12 una fracción. Para que entonces el programa pueda identificar. Espérate. Ahí. El programa pueda identificar dónde están las filas. Espérate que se me quedó el cierre. Ahora sí. Save. Ahora sí, ok. Así que olvidé agregar, ¿verdad? Establecer cuántas columnas tiene cuántas filas tiene nuestro grid. Y ahora sí podemos entonces trabajar en ella. Y establecimos entonces que queremos que vaya desde la 2 hasta la 4 y vean entonces cómo ahora Heather tiene más espacio, ¿verdad? Está ocupando más filas. Vamos ahora con main y con section. Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a dividir esto en dos columnas. Así que quiero que main llegue hasta la mitad, que sería algo así. Va a ir entonces desde la 1 hasta la 7. Sería la mitad. Así que vamos a utilizar grid column y va a ir desde la 1 hasta la 7. Ok, ahí está. Vamos a expandirlo un poco. Creo que puede llegar hasta un poco más. Vamos a agregarle hasta la 8. Ahí. Y entonces vamos a hacer lo mismo con section. En este caso section va a ir, grid column va a ir desde la 8 hasta la 13. Ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo podemos estructurarlo. Vamos a dejarlo aquí. Yo creo que lo podemos dejar a las 7. Y este entonces que comience en las 7, de las 7 a la 13. A ver. Ahí tenemos, está más o menos centralizado. Entonces, para el footer, podemos hacer lo siguiente. Ya el footer está, este vendría siendo, si llega entonces, header está desde la 2, hasta la 4, aquí vendría siendo la línea 4, la 5, así que queremos que esas columnas también vayan de la 1 a la 13. Y queremos entonces que ocupe filas
digamos que desde la 5 hasta la 7. Y eso le va a dar entonces un poco más de espacio. Ahí lo tenemos. Vea entonces que todo este espacio corresponde entonces a todas esas filas que hemos agregado, que a lo mejor pues no eran tan necesarias porque no teníamos tanto contenido. Así que yo creo que podemos llevar esto a menos columnas, digamos que son 8. Y ahí entonces ve, se reduce el espacio. Ese margen rojo luego entonces lo podemos eliminar porque eso es simplemente para que ustedes se dejaran llevar y pudieran visualizarlo mejor. El CSS Grid es algo tricky que tenemos que practicar bastante antes de entenderlo completamente, pero vamos a tener más ejercicios sobre esto. Esto es simplemente una introducción para que puedan ver cómo nosotros podemos trabajar con posición, ¿verdad? Cómo nosotros podemos establecer el tamaño y la apariencia de los elementos en cuanto a la composición, ¿verdad? Cómo se organizan en una página.